En Porreñino a las granadas generalmente se les conoce con el nombre de minglanas, aunque todos sabemos que la minglana es la granada, pero empleamos más la palabra minglana. Desde Huesca la Sierra de Góra se ve bastante bien. Cuando yo era crío, en Porreñino nevaba mucho más. Me acuerdo que un año cayó a medio metro y hay un palmo muchas veces. Ahora no nieva. La verdura del huerto, como las acelgas, las borrajas, las lechugas, lógicamente se hielan. Convendría tener un invernadero, que allí se puede criar todo el año. En invierno se suele poner las coles, que bien sean de grumo o de coliflor, que las coles aguantan mucho el frío. Las escarolas también, si las tapas se ponen muy blancas. Allí en el huerto tenemos unas minglanas. Cuando llega el invierno se les caen las hojas, da la impresión de que están muertas, pero luego en la primavera vuelven a echar. Hay un refrán que dice: "Pa' San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves". San Blas es el 3 de febrero y este año se ha cumplido, porque justo el mismo día, o 2 o 3 días antes de San Blas, vinieron las cigüeñas allí al pueblo. En la primavera los frutales empiezan a brotar, algunos hacen flor. Los árboles casi todos echan brotes nuevos para el mes de marzo. Las minglanas pues empiezan también a salir de hojas verdes. En abril y mayo las minglaneras se poblan de muchas hojas. La minglanera, por ejemplo, pues hace la flor, luego en los meses siguientes se va formando el fruto. El árbol que primero hace la flor es la almendra, y hacen las flores a montones. Hay un refrán que dice: "Aunque tengas más amores que flores tiene un almendro, no habrá nadie que te quiera como yo te estoy queriendo". Las flores de las minglaneras son de un color rojo muy, muy fuerte, muy bonito, y de allí sale luego el fruto, claro. Las minglanas o granadas las puedes comprar en las tiendas que venden frutales, pero yo también, cogiendo una rama de otro árbol que había por el monte, lo plantas y sale una minglanera nueva. Cuando quiero poner algún árbol, ya sea minglana o higuera, pues corto una rama de las viejas que hay y luego en la punta lo abro por la mitad y pongo algo para que no se cierre, porque dice que así hace la raíz más fácil. En el monte había unas higueras muy buenas y como yo iba por allí bastante, pues cogí unas ramas y las planté en el huerto y se han hecho buenas, sí. Hay unos higos muy buenos. Las abejas en la agricultura cumplen un papel muy importante, polinizan las flores y de allí salen los frutos.
Final de verano apenas hay flores porque ya las flores se han convertido en frutos. La minglanera. Las minglanas no han crecido mucho todavía, tienen que engordar bastante y madurar. La piel se les pone más rojiza. Luego tenemos que coger aquellas, otro día cogeremos aquellas son todas buenas. Aquellas de rincón son buenas todas. Me gusta poner algún fruta en el corral porque así cuando llegas allí y te ves, por ejemplo, este año había muchos melocotones, pues te alegras de ver el fruto allí. En el corral de casa pues hay una parra muy grande, hay un melocotonero y otro arbolillo. Cerezas también, a ver si van creciendo. Las notas más grandes las cortaré, esas altas, porque luego no cogemos nunca. Las minglanas se recogen al final del otoño porque para el invierno se hielan, si no las has cogido. Las minglaneras a veces hacen unas ramas muy altas. Allí en el huerto tengo un hierro con gancho que me alcanza 3 o 4 metros y así puedo bajar la rama y coger el fruto. Hasta dentro de una semana habían estado todas rajadas. Estas son buenas porque se ven los granos gordos. Sí. Las que son agrias son los granos pequeñicos. A ver, ábrela, a ver cómo se ve por dentro. Fíjate que cacho granos. Sí. Algunas veces ya no tengo paciencia para llegar a casa y la minglana ya me la como en el huerto. Cuando llega el otoño, las hojas de la minglanera se ponen muy amarillas, un color muy bonito, porque claro, luego las hojas esas para invierno se secan y se caen. ¿Y ahora qué haces, papá? Desgranar la granada. Cuando tenemos bastantes minglanas o granadas, las desgranamos en un bol para comerlas luego como postre. Estaban abiertas, las teníamos en la nevera para que no se estropearan.
fíjate qué granos más gordos y qué color tienen. Sí. Las minglanas a mí, por ejemplo, me gustan mucho. Tienen un sabor agradable. Hay unas que tienen el grano muy gordo, otras tienen más pequeño, pero vamos, generalmente son dulces y buenas, ¿sí? Pues están muy ricas. Pues eso que están muy buenas.